Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. He puesto como título un ejemplo bueno para el ministerio que se basa en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 12. Vamos a orar a dar inicio en esta mañana. Padre amado, genuinamente tú eres merecedor de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de nuestra obediencia. La salvación que tú regalas para el que responde en arrepentimiento y fe en Jesucristo es enteramente una vida totalmente nueva, con el poder para caminar contigo. Y hay mucho que aprender en cuanto a cómo ministrar, cómo servir a otras personas. Guíenos en esta mañana para poder sacar provecho de este tiempo, de esta meditación en tu palabra, para poder ser siervos tuyos, empoderado por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, para poder servir. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Algunos estudios han mostrado que la cualidad principal que personas buscan en un líder es integridad. Si no hay esta cualidad, es difícil que otra persona siga. No debe sorprendernos que sea igual en el ministerio cristiano. El apóstol Pablo y su equipo misionero mostraron integridad en sus relaciones con las personas en la ciudad de Tesalónica. Vamos a examinar las cosas que el equipo hizo para manifestar integridad en sus vidas y en su hablar. Además, podemos ver el gran afecto que mostraba Pablo hacia los creyentes y la atención tan personalizada que les daba. Les invito a abrir sus Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Voy a leer inicialmente. Vamos a observar la conducta del equipo misionero que muestra integridad. Y podemos leer de versículos 1 al 6 inicialmente. 1 al 6 inicialmente. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis,
tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Observamos allí las experiencias presentes y pasadas de Pablo y sus compañeros. Pablo trabaja en equipo con Silvano y Timoteo. Pero aquí encontramos que no todo fue fácil. Uno quiere que cuando hay un ministerio, una asignación, un viaje misionero para plantar una iglesia, que todo sale fácil. No fue así. Todo el contrario. La visita a Tesalónica no resultó vana. Él dice en primer versículo. La visita era con un propósito claro y hubo gran impacto en el capítulo 1. Indica esto el capítulo 1. Y solamente para observar algo, el versículo 6 del capítulo 1. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Los tesalonicenses imitaron a Pablo y su equipo. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Tribulación es fuerte, aflicción es fuerte, gran tribulación implica mucho más, pero con gozo del Espíritu Santo. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ejemplo singular, hablando de la congregación, de la iglesia. Los que estaban participando fueron ejemplo como iglesia de compartir el evangelio. Eran comerciantes, habían viajado y donde viajaban compartían su propio testimonio de cómo Dios obró en sus corazones para hablar de su conversión de los ídolos al Dios verdadero. Fascinante la manera como estos nuevos en la fe estaban tan impactados por el mensaje que querían llevar este mensaje ante todos. Las condiciones adversas para anunciar el evangelio, lo que Pablo menciona, versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pues la misma oposición que era para los nuevos creyentes en Tesalónica, era para el equipo misionero en ese momento. Habían padecido y sido ultrajados en Filipos. Para entender la historia, y no es poca cosa, les voy a invitar que abran sus Biblias en Hechos 16. Hechos 16, comenzando con el versículo 19. Vamos a leer para captar ese trasfondo que habían vivido poco antes de llegar a Tesalónica. Hechos 16, versículos 19 al 40. Hechos 16, comenzando con el versículo 19. Hubo una complicación que vivieron, y la complicación es que había una joven anunciando algo que tenía espíritu de adivinación, no es de Dios, la cual había
dado gran ganancia a sus amos. Pero ella andaba diciendo, estos hombres, hablando de Pablo, Silvano y Timoteo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Un camino, no es el camino, no está tan definida allí. Pero Pablo ya tuvo su límite de escucharla y decidió mandar por fuera en el nombre de Jesucristo a este espíritu de adivinación. Los dueños de ella decidieron, tenemos que acabar con este tipo que terminó con nuestra fuente de ganancia. Aquí, versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Situación grave, situación bastante incómoda. Versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No tenían otra cosa que hacer, pero sorprendidos también. En medio de estar en la cárcel, ¿cómo es que están cantando himnos a Dios? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al escuchar que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos,
descripción. No fue poca cosa. Pero vemos una respuesta de cómo Dios obró en sus corazones, cómo Dios obró en el corazón del carcelero y su familia. ¿Fueron azotados mucho? No solamente la cárcel, sino el cepo. Nada cómodo por tanto tiempo. 5 minutos de pronto, 10 minutos, pero largo tiempo, nada cómodo. A pesar de la experiencia, sintieron denuedo para predicar. Fácilmente uno que experimenta algo así, digo, aquí, mudo. Yo no voy a decir nada porque no quiero tener una experiencia semejante nuevo, ¿no? Sintieron denuedo para predicar. Denuedo indica valentía y libertad para hablar sin importar las consecuencias. El denuedo vino por su intimidad con Dios y las fuerzas que Él les daba. No era otra cosa. Humanamente hablando, uno no reacciona así. Era por su relación con Dios que tuvieron denuedo para anunciar en otro lugar el mismo evangelio. Y lo que comenta también, anunciaron el evangelio en medio de gran oposición. Gran tribulación, gran oposición. Estamos hablando en términos del apóstol Pablo ahí que indican que no era nada fácil. Indica conflicto abierto. Aparentemente algunos críticos estaban acusándolo de insinceridad. Estaba predicando solo por beneficio personal, decían. No, es que porque quiere sacar dinero de ustedes. Sin embargo, predicar en condiciones semejantes mostró lo falso de la acusación. No estaba recibiendo beneficios, sino más bien castigos. No hubo ganancia para él, para Pablo, sino más problemas. Un ejemplo local. La historia de Colombia, que ustedes deben saber mejor que yo. La violencia en los años 48 a 58 aquí en el país era una violencia política, si entiendo bien, pero tenía sus implicaciones a nivel de religioso. La Unión Misionera Evangélica, que es parte de nuestra misión que trabajó en el Valle de Cauca, entró en el país desde el Ecuador en 1908. Habían desarrollado iglesias igual que aquí en la costa, pero la Asociación Nacional perdió 50% de los creyentes durante ese periodo de 10 años. 50% de los creyentes, 50% de los edificios donde se reunían las iglesias. Representativo de lo que sucedió en otros lugares en Colombia también. ¿Qué significaba ser un creyente, un seguidor de Jesucristo en medio de semejante situación? Valentía. Valentía para seguir adelante sabiendo los peligros. De que no todo el mundo alrededor está muy a gusto con una persona que es diferente en sus creencias y sus prácticas. Cuando Dios obra, puede dar fuerzas para sus hijos en medio de situaciones adversas. Pablo expresa los motivos del denuedo para silenciar sus críticos. Versículo 3, su exhortación del evangelio no procedió de error, no compartió doctrina falsa, no hubo error en lo que estaba compartiendo. No procedió de impureza. No participaron en inmoralidad sexual.
Hay que decir que esas prácticas eran muy comunes en las sectas de aquellos días. Hubo prostitución ritual en muchos templos de los dioses de las sectas. Prostitución ritual, como que había algo especial en cuanto a acercamiento al Dios por inmoralidad. Una locura. Pablo y sus compañeros no tenían nada semejante. Ni fue por engaño. No buscaron manera de manipular a la gente y aprovechar de la gente para sacar plata para enriquecerse. No lo hicieron. Más bien lo que dice más adelante, trabajaron para sostenerse. No estaban buscando ser mantenidos por los nuevos. El versículo 4, en contraste, fueron aprobados por Dios para compartir el Evangelio. Dios confió en ellos el mensaje. Dios escoge a sus mensajeros, este equipo misionero, y el Evangelio es de origen divino. Dios impulsa esto, pero quiere que sus mensajeros sean confiables para presentar el Evangelio correctamente. Si no se presenta correctamente, se está presentando un Evangelio de obras y eso no salva a ninguno. El propósito de ellos era agradar a Dios, quien prueba los corazones. Dios está interesado en las motivaciones interiores de nosotros y no solo las acciones externas. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Dios conoce de todo de nosotros. Pablo y su equipo no querían agradar a los hombres con su mensaje y vidas. Estaban interesados únicamente en agradar a Dios. Sabían que Dios prueba sus corazones y querían que sus vidas y su ministerio estaban bien alineados con Dios y sus propósitos. No estaban suavizando el mensaje, como Jesucristo en un momento, algunos en Juan 6, es duro lo que está diciendo allí. Y no cambió el mensaje, dijo, no me entendieron bien, déjame explicarlo. No, se fueron. Porque lo que dijo era lo cierto. Versículo 5, vemos la muestra que no intentaron agradar a los hombres. ¿Cómo sabemos de esto? No usaron palabras lisonjeras. La intención no era influir en la gente por manipulación, usando palabras para producir placer en la gente para que hicieran la voluntad de Dios. No intentaron manipular por palabras. No encubrieron avaricia. No era su motivación para predicar. No tenían ningún deseo de lucrarse a costo de los nuevos. Dijeron que Dios era sus testigos al respecto. Tenían corazones calmados, firmes. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y no hay ninguna intención de hacer las cosas incorrectamente. El versículo 6 dice, no buscaron gloria, estima, elogios de los hombres. No era su propósito. No buscaron fama, aunque tuvieron derecho de serlos carga como apóstoles de Cristo, no aprovecharon de ese derecho de recibir salario de parte de ellos. Decidieron trabajar, como vamos a ver más adelante aquí en este pasaje. Pensemos por un momento sobre la importancia de tener integridad al compartir el Evangelio.
No es suficiente solamente explicar el Evangelio. Debemos demostrarla con integridad. Si ha cambiado nuestra vida, hay un mensaje para dar a otras personas de cómo Jesucristo, con su muerte en la cruz como nuestro sustituto, puede cambiar la vida de otras personas. Pablo y su equipo mostraron integridad en sus actitudes y sus acciones, plenamente en todas las cosas. Su intención era una intención pura. No perdieron su valentía porque mantuvieron su relación estrecha con Dios y tuvieron su confianza en Él. La oposición que habían tenido en Filipos, la oposición que estaba en Tesalónica, no les desanimó tanto por su relación, su intimidad con Dios, por la confianza en Él. Nosotros todos debemos entender la importancia de integridad en nuestras vidas. Si nos pueden acusar de pecados, error en lo que enseñamos o manipulaciones de otras personas para sacar provecho personal, no vamos a ser efectivos en nuestro ministerio ni tener la aprobación de Dios. Me acuerdo cuando llegamos al país, estoy hablando del año 79 en adelante, nosotros observamos la palabra evangélico, tenían un significado especial entre personas. Llegando de Santa Marta a Barranquilla, en carro, viaje, había policía allí preguntando cosas. Al usar la palabra evangélico, hubo mucho respeto. Evangélicos, qué bueno, qué bueno. Después de cierto número de años, y no sé cuándo comenzó, la palabra llegó a ser una palabra negativa. Ah, ustedes son los que están robando a la gente su plata. Ah, ustedes hacen mucho bulla. Ya el cambio no era el mismo. Nuestro propósito tiene que ser agradar a Dios. Eso implica obedecer a Dios, aun cuando no es popular hacerlo correcto. Implica manejar situaciones difíciles a la manera de Dios y no con nuestra sabiduría. Implica valorar más el agradar a Dios que quedar bien con la gente. Debemos tener cuidado de no cambiar el mensaje. No imitar a otros que enfatizan el dinero. Algunos, o debo decir muchos, lo único que les interesa aparentemente por los mensajes es dinero, más dinero, más dinero. No es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. El equipo misionero muestra una entrega muy personalizada. Versículos 7 al 12. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente
nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. En vez de, el versículo 6, en vez de ser carga, aunque legítima, de recibir el sostenimiento en ese momento, el versículo 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, mostraron ternura con los creyentes, no aprovechando como una nodriza atendiendo a sus propios hijos, amamantando, como una madre que cuida a sus propios hijos. La medida del afecto entre el equipo y los tesalonicenses. Usar una ilustración de esa clase es significativa. Y menciona la idea de querer entregar sus propias vidas y no solo el Evangelio. Hay otra versión que muestra que no fue solamente un deseo de parte de ellos, de hecho lo hicieron. Entregaron sus propias vidas además del Evangelio. No era un solo deseo. Impartieron no solo el Evangelio, sino sus propias vidas. Se conectaron profundamente. No repartieron información solamente, conexión personal. El versículo 9, no querían ser gravosos a ellos. Tuvieron mucho trabajo y fatiga. Indica labor pesada. Trabajaron de noche y de día. Tenían que laborar fuertemente para sostenerse y también compartir el Evangelio. ¿Qué horarios manejaron para estas cosas? Desconocemos. En el tiempo de Pablo, cuando uno seguía un maestro, en el caso de El Gamaliel, animaban a todo lo que estaban aprendiendo a tener una profesión para sostenerse. Los maestros de los judíos aprendieron a tener profesión. Pablo era hacedor de carpas para mantenerse. Tenían que laborar fuertemente para sostenerse y también compartir el Evangelio. Pero dice adicionalmente, tuvieron una conducta intachable mientras atendía a los creyentes. Y menciona varias palabras ahí en el versículo 10. Santidad, justicia, irreprensibles. La idea es de asumir responsabilidad cuando era necesaria por sus acciones, con humildad, pedir perdón cuando era necesario por palabra de ofensa, actuar con rectitud en todo momento, mantener humildad en su trato con otras personas, no imponiendo con soberbia. Dieron atención personal a cada persona. Y menciona aquí, ya habían hablado de una madre amamantando. Aquí como el padre, en versículo 11, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Atención personalizada. Todos los que son padres de familia saben la labor desde temprano, mientras el niño va creciendo, joven, adolescente, las necesidades cambian. A veces hay que corregir, a veces hay que consolar, de acuerdo al caso. En nuestro caso, un solo ejemplo. Mientras estábamos en Guadalajara y Aguascalientes, nuestro hijo
el menor David, experimentaba matoneo en el colegio. El bullying. Nunca se quejó en nuestro tiempo en Colombia por qué nos mudamos acá. Nunca. Entendió el motivo por qué estábamos allí. Pero la vida no era nada fácil. En el colegio, en primaria, nos compartió en un momento que sus emociones eran tales que quería salir del colegio corriendo, pero no lo hizo. En una escuela de fútbol tampoco era fácil. Él se presentaba como colombiano y tenía un uniforme cuando llegó inicialmente de Colombia, de la selección. Entonces ya lo identificaron fácilmente en adelante Colombia. Era su apodo muchas veces. Pero la vida no era fácil. Nunca se quejó. Cuando nos mudamos de Guadalajara a Aguascalientes, 3 horas y media de distancia, no estaba muy seguro que quería participar en una escuela de fútbol. Había perdido su confianza. Tocó ir hablando, explicando. Por fin decidió probar y una escuela permitió 3 prácticas, así como para probar. Nunca habíamos escuchado eso, pero así eran tan amplios. Después de la segunda, el técnico le preguntó, ¿entonces qué? ¿Vas a quedarte o no? Dijo, sí. Ok, se quedó. Pero tenían que ir superando esa sensación del bullying y ser víctima. Responsabilidad nuestra, dar consuelo, dar orientación. Ustedes entienden y tienen sus propios ejemplos, todos. Así es el trato del equipo misionero con los que habían respondido al Evangelio. Les encargaban que anduvieran de manera digna de Dios, normas y expectativas altas. Dios les llamó a su reino y gloria. Eso no es poca cosa. Poder participar del reino de Dios, de la gloria de Dios, con esa expectativa del futuro. Y el llamamiento que menciona allí en ese versículo 12, indica la iniciativa de Dios en las vidas de sus hijos. El llamamiento eficaz donde Dios, en su soberanía, como estudiamos en Romanos 8, 28 al 30, hace poco, está obrando en el corazón de la persona para darle entendimiento y convicción para responder. Su estilo de vida debía reflejar el hecho que eran hijos de Dios, experimentando cambios. Indica la revelación de la majestad de Dios, que debe producir una actitud de maravillarnos por la grandeza y la gracia de Dios. No merecemos, ninguno de nosotros, nada de esto. Es únicamente por la gracia de Dios que tenemos el privilegio de poder estar con Dios. Y la perspectiva y seguridad del futuro, lo que se llama esperanza en la Biblia. Esperanza no es como deseo que suceda, sino es una seguridad del futuro en la presencia de nuestro Dios. El ejemplo ministerial de atender a la gente. Pablo y su equipo atendían en forma personal a los creyentes. El ministerio no se limitaba a unas enseñanzas los domingos, sino incluían atención personal con la gente. Implica un énfasis en el aspecto relacional. No solamente impartieron información, sino impartieron sus vidas, su conexión.
un aspecto crítico del ministerio cristiano. No es masificar, sino incluir el aspecto personal. Cuando se empieza una iglesia, el equipo misionero puede atender personalmente a cada uno. Sin embargo, al crecer el número de personas, aún en sus inicios, es esencial que los nuevos creyentes aprendan a guiar a otras personas para entender el Evangelio. Una reproducción, una multiplicación del esfuerzo. Guiando a las personas a reconocer la necesidad de arrepentimiento, de no, que es la palabra, de no seguir el mismo camino, sino un cambio de 180 grados. Reconociendo que he estado en mi propio camino independiente de Dios y de la fe enteramente en Jesucristo, no en mis obras para la salvación. Toca discipular a estas personas, ayudarles a conocer cómo caminar con Dios, cómo experimentar la plenitud de esta relación con Dios. En 2 Timoteo, un versículo conocido por muchos, dice, 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, Pablo encomendando a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo a Timoteo, Timoteo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una multiplicación del esfuerzo. Pablo no podía hablar con todo el mundo, literalmente. Necesitaba formar a otras personas. La responsabilidad nuestra como iglesia, los que han llegado a conocer a Jesucristo, formarse y poder formar a otras personas nuevas. En Koinonia hemos entendido que aún con pocos pastores no se puede atender a cada persona en forma personal, tan inmediatamente. El tiempo no lo permitía o no lo permite. Al tener grupos familiares, dos cosas suceden. Delegamos responsabilidades pastorales a los líderes de los grupos, a los siervos y aprendices. Delegamos responsabilidades pastorales. Puede atender a la gente de manera buena por ser un número más reducido, por estar más al tanto. Pero además de esto, como muchos de ustedes han experimentado, al compartir testimonios y necesidades personales, puede haber ministerio mutuo, edificación mutua entre los creyentes en Cristo. Y eso sirve como un pastoreo mutuo por la palabra de Dios. Cuando las necesidades de una persona son de tal manera que necesitan atención más profunda o por más tiempo, pueden coordinar con uno de los pastores para seguir atendiendo. Pero hay mucho que se hace en el mismo grupo familiar, los mismos creyentes ayudándose el uno al otro, pero con otras oportunidades también el siervo o el aprendiz o los dos también acompañando. Para concluir, este capítulo es muy especial en cuanto a los temas que maneja. Muestra en detalle la importancia de tener integridad en el ministerio. Cualquier cosa menos que completa integridad no es digno de Dios. De igual manera, es necesario amar y atender personalmente a los que lleguen a ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo. No es suficiente hablarles del Evangelio solamente, sino que debemos vivir en santidad y manifestar amor. Cuando una persona responde a Cristo en arrepentimiento y fe, necesita recibir atención personalizada para desarrollar un nuevo estilo de vida que muestre los valores que nos da la palabra de Dios. No hay nada nuevo de lo que estoy diciendo, absolutamente nada nuevo.
necesita atención personal para saber entender mejor la Biblia y cómo relacionarse con Dios y su pueblo, la iglesia. Es importante que ustedes asuman responsabilidades para guiar a otras personas a entender el Evangelio de Jesucristo y al nacer de nuevo, darles ayuda para crecer, o sea, discipulado. Yo sé que hay un grupo de personas numerosa ahora mismo que están en una clase de cómo dar el Evangelio, el estudio básico a otras personas. Muchos lo habían hecho en el pasado también. Muchos han hecho esto con otras personas. Pero es importante capacitarse en estas cosas. Después de nacer de nuevo, hay proceso de discipulado. La pregunta es de aplicación. ¿Puedes comprometerte a participar activamente en servir a Dios y a otras personas de esta manera, como el apóstol Pablo y su equipo misionero? Oremos. Padre amado, gracias te damos por tu palabra, por este ejemplo tan especial de Pablo y su equipo, de hombres entregados, comprometidos, valientes, lleno de amor, lleno de sabiduría que tu Espíritu da a los que son tus hijos. Padre, sigue obrando en nosotros como tú has hecho, para que nosotros tengamos la misma clase de integridad, la misma clase de compromiso también en servirte a ti, en servir a otras personas. Abre nuestra visión para entender maneras de hacerlo, cómo relacionarnos con personas que necesiten el Evangelio de Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,